Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 67, parte sexta. La filosofía del romanticismo, capítulo 8, Kierkegaard, 598, la existencia como posibilidad. Lo que constituye el rasgo característico de la obra y de la personalidad de Kierkegaard es el haber intentado reducir la comprensión de toda la existencia humana a la categoría de posibilidad, y haber puesto en claro el carácter negativo y paralizante de la posibilidad como tal. Ya Kant había admitido como fundamento de todo poder humano una posibilidad real o trascendental, pero de tal posibilidad él había puesto de relieve el aspecto positivo, que hace de ella una efectiva capacidad humana, aunque limitada, pero que encuentra en los mismos límites su validez y su empeño de realización. Kierkegaard descubre y aclara, con una energía nunca alcanzada antes de él, el aspecto negativo de toda posibilidad que entre a constituir la existencia humana. Toda posibilidad es, en efecto, además de posibilidad de que sí, siempre posibilidad de que sí. Implica la posible nulidad de lo que es posible y, por tanto, la amenaza de la nada. Kierkegaard vive y escribe bajo el signo de esta amenaza. Se ha visto como todos los rasgos salientes de su vida están revestidos, a sus mismos ojos, de una oscuridad problemática. Las relaciones con su familia, el compromiso de matrimonio, su misma actividad de escritor, le parecen cargados de terribles alternativas que acaban por paralizarle. Él mismo ha vivido de lleno la figura tan fuertemente descrita en las páginas finales del concepto de la angustia, la del discípulo de la angustia, del que siente en sí las posibilidades aniquiladoras y terribles que toda alternativa de la existencia trae consigo. Por eso, frente a toda alternativa, Kierkegaard se siente paralizado. Él mismo dice que es una probeta de experimentación para la existencia y que reúne en sí los puntos extremos de toda oposición. Lo que yo soy es una nada. Esto me da a mí y a mi carácter la satisfacción de conservar mi existencia en el punto cero, entre el frío y el calor, entre la sabiduría y la necedad, entre el algo y la nada, como un simple quizás. El punto cero es la indecisión permanente, el equilibrio inestable entre las alternativas opuestas que se abren frente a cualquier posibilidad. Y esta fue, sin duda, la desgarradura de la carne a que Kierkegaard alude, la imposibilidad de dedicar su propia vida a una tarea precisa, de escoger entre las alternativas opuestas, de reconocerse y hacerse en una posibilidad única. Esta imposibilidad se traduce en él en el reconocimiento de que su propio objetivo, la unidad de su propia personalidad, está precisamente en esta condición excepcional de indecisión e inestabilidad y que el centro de su yo radica en no tener centro. Su actividad literaria no podía, por tanto, tener otro fin que el de poner en claro las posibilidades fundamentales que se ofrecen al hombre, los estadios y los momentos de la vida, que constituyen las alternativas de la existencia y entre las cuales el hombre generalmente es llevado a escoger, mientras él, Kierkegaard, no podía escoger. Su actividad fue la de un contemplativo. Se llama y se cree poeta, y multiplicó su personalidad con seudónimos, de manera que se acentuase la separación entre sí mismo y las formas de vida que iba describiendo, de modo que diese a entender claramente que él mismo no se comprometía a escoger entre ellas. Solamente en el cristianismo vio un áncora de salvación, en cuanto el cristianismo le parecía enseñar aquella misma doctrina de la existencia que creía la única verdadera, y al mismo tiempo ofrecer, con ayuda sobrenatural de la fe, una manera de sustraerse al peso de una elección demasiado gravosa. Por otro lado, la filosofía hegeliana le parece a Kierkegaard la antítesis de sus puntos de vista sobre la existencia, vividos por él y como una antítesis ilusoria. Las alternativas posibles de la existencia no se dejan reunir y conciliar en la continuidad de un único proceso dialéctico. En este, la oposición de las alternativas mismas es sólo aparente, porque la verdadera y única realidad es la unidad de la razón consigo misma. Pero el hombre individual
El hombre que existe concretamente queda absorbido y disuelto en la razón. Frente a ella, Kierkegaard presenta la instancia de lo singular, de la existencia como tal. La verdad, dice, es una verdad solo cuando es una verdad para mí. La verdad no es el objeto del pensamiento, sino el proceso con el que el hombre se la apropia, la hace suya y la vive. La apropiación de la verdad es la verdad. A la reflexión objetiva propia de la filosofía de Hegel, Kierkegaard contrapone la reflexión subjetiva, vinculada a la existencia. La reflexión en la cual el mismo hombre individual queda directamente envuelto en cuanto a su destino y que no es objetiva y desinteresada, sino apasionada y paradójica. Hegel ha hecho del hombre un género animal, ya que solo en los animales el género es superior al individuo. El género humano tiene en cambio la característica de que el individuo es superior al género. Esta es, según Kierkegaard, la enseñanza fundamental del cristianismo y es el punto en que hay que entablar la batalla contra la filosofía hegeliana y, en general, contra toda filosofía que se valga de la reflexión objetiva. Kierkegaard considera como aspecto esencial de la tarea que se ha propuesto la inserción de la persona individual, con todas sus exigencias, en la investigación filosófica. Por algo, él hubiera querido hacer inscribir sobre su tumba esta sola expresión: aquel individuo.